Estimados aprendices, bienvenidos a la explicación del material What Happened. Corresponde a la segunda unidad de trabajo calificable del nivel 2 in That Works de el SENA. Para esta segunda unidad de aprendizaje, dice, usted aprenderá sobre el verbo to be en tiempo pasado, o sea, was, were, fechas, años, décadas y siglos. Pasado simple, verbos regulares y irregulares, momentos importantes, conectores y coordinantes. So, but, conectores subordinantes, because y although y vocabulario relacionado con las vacaciones. Entonces, básicamente, hay que aprender un montón de vocabulario en esta unidad, en la unidad What Happened del material What Happened, es la unidad número 2. Y vamos a explicar un poquito acerca de el pasado simple. Entonces, verbo to be o verbo be en pasado es básicamente was, were. Em, las fechas con años, décadas y siglos. También es vocabulario, pero vamos a dedicar un poco de este video al simple past, que son verbos regulares y irregulares. También memorable moments es básicamente vocabulario, y los conectores también son vocabulario. La forma en que se utilizan y la explicación y significado de cada uno aparece en este material. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir hasta la parte de la introducción. La contextualización la vamos a dejar para que ustedes la trabajen en la parte interactiva, o sea, en la parte interactiva del material, o sea, en esta versión multimedia. ¿Ok? Entonces vamos a ir al material, vamos a trabajar en él hasta lo que en el material interactivo se conoce como contextualización. Tenemos que cargue. Tendríamos, vamos a esperar un ratito. Sería la introducción, contextualización y las prácticas y la comprehension se dejan para que ustedes lo trabajen acá. Entonces yo voy a venir aquí a la parte que no es interactiva, un PDF, y vamos a trabajar, vamos a repasar el vocabulario, vamos a explicar el simple past y eso sería todo lo de hoy. Entonces, el verbo to be en pasado tiene dos conjugaciones. Bueno, en presente tiene tres, que es am, is y are. Am, is, are. Mientras que en pasado tiene dos, que es was y were. Was se utiliza para el pronombre yo, pronombre él, ella, ello, mientras que were se utiliza para, básicamente, podríamos decir que es para todos los que son plurales. You, que también significa ustedes o vosotros, we, nosotros, y they, ellos, ellas. Entonces, I was, he was, she was, it was, pero you were, we were, they were. Este se utiliza en todos los sentidos para lo que es el verbo ser y estar. Yo era o yo estaba, tú eras o tú estabas, él era o él estaba, ella era o estaba, ello era, ello estaba, nosotros éramos, nosotros estábamos, ellos eran, ellos estaban, ellas eran, ellas estaban. Entonces simplemente es, yo era un buen estudiante cuando yo estaba en la escuela. Tú eras un hermoso bebé o una hermosa bebé. Él era mi mejor amigo cuando nosotros éramos niños. Ella era, o ella estaba más bien, en la conferencia conmigo. Forma negativa, simplemente es agregar not después del verbo, sea was, sea were, simplemente agregar not. Decimos I was not o I wasn't, you were not o you weren't, wasn't, was not, were not, weren't, was not, wasn't, was not, y así por el estilo.
La forma interrogativa envía el verbo to be en pasado, sea was, sea were, al inicio, luego va el verbo en presente, verbo en el sujeto, luego el complemento. Y esa es esta pregunta con signo de interrogation al final. Was I in the right office? Was I in the right office? Were you at school? Was he an engineer? Was she your French teacher? Was it a good conference? Were we late? Were they excellent musicians? Was it a good meal? Were they at home? Y así por el estilo. Entonces, esto básicamente es vocabulario. Nosotros también podemos hacer preguntas interrogonegativas, perdón, es difícil la palabra, interrogonegativas, o sea, interrogantes y negativas al mismo tiempo. Wasn't I a good friend? ¿No era yo un buen amigo? Weren't you on time? ¿No estabas tú a tiempo? Y así por el estilo, simplemente es agregar el not después del verbo. Y como lo decíamos antes, que eran el verbo to be en afirmativo, digamos pues, para hacer una pregunta, aquí lo hacemos en negativo para hacer una pregunta. Entonces es interrogo negativa esta pregunta. Ya pasamos para el segundo tema, que son las fechas, con años, décadas y siglos. Entonces, por ejemplo, si tú escribes 1700, se escribe, usted debe decir 17, 100, o sea, 17 veces 100, 1700. Si usted escribe 18, perdón, en 1983, debe decir 1983, 1989. Si usted escribe 2004, debe decir 2004 o 2004, o también puede decir 2004, o sea, 2004. Otro ejemplo, si usted escribe 2014, debe decir 2014, o sea, 2014, 2014, o también puede decir 2014, 20 y 14, 2014. Expresando la fecha, si usted escribe, por ejemplo, marzo, el 7 de marzo de 1600, o el 7 de marzo de 1600, igual, al comienzo, marzo 7 o 7 de marzo, usted debe decir March 7, 1600 o the 7 of March 1600. O sea, no hay problema para decirlo de la forma, es muy similar al español. Si decimos 6/22/1939, decimos the 22nd of June 1939 o June 22nd 1939. Si decimos diciembre 15 del 2013, decimos December the 15, 2013, o también podemos decir December 15, 2013. O sea, lo mismo que estudiamos arriba nos sirve para hacer las fechas acá abajo. I was born on June the 19th, 1978. Today is May the 20th. Perdón, the 28th. Okay, y así ahí ya estudiamos que para hablar de fechas exactas utilizamos la preposición on. Decimos my birthday is on October the 10th o October 10th. The concert is on Friday. See you on weekend. Porque esa es la preposición de días muy puntuales. Si hablamos de siglos, utilizamos la preposición in, o también si hablamos de meses o si hablamos de años. Por ejemplo, the conference is in July. The shop opened in 2011. The revolution was in the 1920s. Hablando de décadas, decimos the 20th, the 30s, the 40s,
the 50s y así por el estilo. The 60s were a great decade. Music in the 50s was amazing. Bueno, hablando de siglos, decimos un siglo es un periodo de 100 años. Para escribir los siglos use los números cardinales. Entonces, los números cardinales indican en que no decimos el 21, sino el 21º. Entonces decimos we are in the 21st century. Entonces no 21, sino 21st. Bueno, eso sería todo lo que la forma del vocabulario para expresar fechas. Ahorita vamos a ir a la explicación del pasado simple. En realidad el pasado simple es supremamente sencillo. Se refiere a algo que comenzó en el pasado y que nos llegó hasta el presente. Inició en el pasado y terminó en el pasado. El presente no lo toca. Hay dos tipos de verbos hablando del pasado. Uno es los verbos regulares, como call, que si miras la regularidad es que terminan en ed, y otro verbo es el verbo irregular, que el verbo ir no termina en pasado. Cuando lo llevamos al pasado no termina en ed, sino que es una forma especial de decirlo en pasado. En vez de decir Robert goes, algo así, con una ed al final, decimos Robert went to the theater with his girlfriend. Entonces aquí vemos ejemplos de los verbos regulares. Wash se convierte en washed cuando estamos en el pasado. Call, called. Cook, cooked. Open, opened. Close, closed. Watched, watched. Si miramos la raíz y miramos la forma en el pasado, simplemente difieren en que la forma del pasado tiene una E y una D. Hay algunas reglas que a ustedes les va a tocar estudiar de cómo se agrega la ed para hacer el pasado. Hope, hoped. Miramos que aquí no agregó ed, sino que solamente agregó d. Aquí no agregó d, sino que agregó ed. Y así por el estilo. Entonces ustedes van a estudiar estas reglas, pero esa es la regla de los regulares. Los verbos básicamente agregan ed al final. Hay unos cambios pequeños, pero esos cambios entonces los vamos a leer acá en esta explicación y los vamos a implementar, pero en realidad para hablarlo de la forma más plana simplemente se agrega ed. Ahorita entramos a la segunda parte de la explicación de los verbos en pasado. Los verbos irregulares son cuando los verbos no agregan ed, sino que tienen su forma particular de hacer el pasado, o simplemente no agregan ed. Entonces, por ejemplo, become en presente y became en pasado son muy similares, no son tan diferentes. Become, became, pero no termina en ed en el pasado. Ninguno de los que aparecen acá termina en ed, excepto por dream, que tiene una forma irregular y una forma regular. Entonces be es was, were, como vimos ahorita en el primer vocabulario que estudiamos. Begin, began. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Buy, bought. Catch, caught. Choose, chose. Come, came. Do, did, y así por el estilo. La cantidad de verbos irregulares es limitada, no son tantos. Bueno, los verbos con regularidad también son limitados, pero digo yo, la idea era decir que los verbos que terminan en ed en pasado son muchísimos verbos, son cientos y cientos, mientras que los verbos que terminan que son con forma especial para el pasado no son tantos. La forma negativa del verbo. Entonces, todas estas formas del pasado, sean regulares, sean irregulares, funcionan exclusivamente para el verbo, no, perdón, para las oraciones afirmativas. Entonces,
Sabemos que cuando yo digo una oración en presente, yo utilizo it, cuando la digo en pasado, utilizo ate, pero solamente para las cosas que son afirmativas. Si yo voy a negar algo, el verbo no cambia en pasado. Si yo voy a preguntar algo, el verbo no cambia, solamente van a cambiar unos auxiliares que son especiales para convertir las oraciones en pasado. Entonces, la forma afirmativa necesita un auxiliar. Vamos a ver una cosa, espera un momentito. Bueno, la forma afirmativa es la que yo expliqué. Vamos a ir a la forma negativa. La forma negativa agrega la palabra didn't o la expresión did not. Cualquiera de las dos es buena. Normalmente utilizamos la forma larga para escribir y el verbo no agrega en nada en el pasado, no agrega absolutamente nada. Mire que study es study normal. Cuando era en afirmativo, studied, pero ahorita que es en el negativo, el verbo no cambió nada. Simplemente lo que hicimos fue agregarle el did not o el did not o el didn't. Yo puedo decir I did not study English at Sena o I didn't study English at Sena. Entonces simplemente agregarle la partícula didn't, perdón, o la expresión did not antes del verbo. Y el verbo no agrega nada, nunca, no agrega nada. Ahora para la forma negativa, lo que yo debo hacer es encerrar una oración afirmativa como You study English at Sena, encerrarla con un did al comienzo y un signo de interrogación al final y ya estaría la oración afirmativa. You study English at Sena. Para la pregunta sería la pregunta sencilla. La pregunta es sí, no. Did you study English at Sena? Simplemente pueden ver ustedes que al comienzo siempre está el did y al final un signo de interrogación. Y el verbo nunca cambia. ¿Ok? Entonces la forma de hacer una pregunta en pasado es agregar el did al comienzo, luego poner el sujeto, luego el verbo, luego el complemento y ya está la pregunta. Vamos a ver por aquí. Esto sería la explicación del pasado simple. Para los que quieran, también hay una página que se llama Inglés Sencillo, barra inclinada, pasado, guión, simple, o simple, perdón. Y aquí explican lo mismo que yo acabo de explicar. Los verbos regulares, regularidades ed, todo la tienen. Work, worked. Y los verbos irregulares, como por ejemplo go, que se convierte en went para ir del pasado, buy en bought, have en had, to be en was, were, y así por el estilo. Negación del presente simple, interrogación del pasado simple, interrogación del pasado simple y usos. ¿Okay? Ya les había explicado yo que son cosas o eventos que comenzaron en el pasado y terminaron igualmente en el pasado. Aquí estamos con el cuarto tema, que es los momentos memorables. Y aquí están las preguntas con sus respectivas respuestas. On were you born? I was born on April the 24th, 1985. O I was born on April 4th, 24th, pardon, 1985. When did you start school? I started school in 1991. When did you finish school? I finished school in 2001. When did you fall in love? I fell in love 3 years ago. Where did you do your undergraduate studies? I studied at Carolina University. When did you get married? I got married in 2012. What was your first job? My first job was as a waiter. When did you buy a house? I bought my first house in 2009. When did you retire? I retired 3 months ago. Y así por el estilo. Entonces aquí está el vocabulario con las respectivas ilustraciones. Esta parte de los conectores son vocabulario, así que, porque, pero, aunque.
Y aquí está la explicación de cómo se usan, están en inglés y también está en español. But, so, because, although, vacaciones es el sexto tópico. Entonces hay vocabulario de vacaciones. You can go by foot, you can go by car, you can travel by train, by boat, by airplane. ¿Qué puede hacer en las vacaciones? Jet skiing, canoeing, surfing, swimming, sunbathing, scuba diving, fishing. Pregunta sobre las vacaciones. Where did you go on vacation? Funcionan las de la misma forma que funcionan las de memorable moments. Where did you go on vacation? What did you do on vacation? What did you stay? Where did you stay? And did you book a room in a hotel? How was your vacation? Did you enjoy your vacation? Y a la derecha están las respuestas. Entonces, esta es como un repaso por el material de estudio llamado What Happened, que corresponde a la segunda unidad de trabajo calificable del English at Works 2. Espero que esta explicación, este repaso, les sirva de mucho para que hagan sus trabajos de la mejor manera posible y los presenten también obteniendo muy buenas notas. Les agradezco mucho por asistir a este video y espero verlos en el próximo video.